Capítulo 186. No he estado progresando mucho últimamente. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de acero del crepúsculo encantado de L8. Tipo: mágico / inorgánico. Puntos de vida HP 670, 670. Puntos mágicos MP 513, 513. Puntos especiales SP 90, 90. Fuerza 47 de 55. Agilidad 24 de 12. Destreza 26 de 5. Constitución 53 de 67. Inteligencia 37 de 20. Sabiduría 42 de 21. Fuerza de voluntad 36 de 19. Durabilidad de más. Había pasado algún tiempo desde la fundación de la forja de metal viviente. El túnel que le permitía regresar a la mazmorra o llegar al bosque infestado de orcos ya estaba terminado. Por la noche, cazaba monstruos en el exterior para ganar dinero, y durante el día trabajaba en la ampliación de su granja. Casi todo el trabajo ya estaba terminado. Su guarida había sido completamente reparada y los estantes estaban llenos de acero y artículos de acero encantado. Todo le había llevado mucho más tiempo del esperado, pero por fin empezaba a obtener ganancias. Usar los recursos de la mazmorra directamente y transformarlos en armas le reportaba mucho más dinero que venderlos uno por uno al gremio o a los comerciantes. Aunque los precios eran más bajos en comparación con las piezas fabricadas por otros, sus ganancias eran lo suficientemente altas como para permitirle experimentar con encantamientos de mayor dificultad. Aunque su tienda prosperaba y podía reproducir fácilmente muchos artículos para la venta, no todo cumplía con sus expectativas. Su progreso al subir de nivel se había ralentizado drásticamente, y los monstruos que encontraba ya no representaban un reto. Cuanto más excavaba en las cavernas hundidas, más difícil se volvía a encontrar enemigos y recursos. Ojalá esos humanoides problemáticos me dejaran entrar a los otros túneles. Estoy seguro de que los recursos más preciados se esconden allí. ¿Por qué los humanoides siempre tienen que ser tan codiciosos? Se había visto obligado a cambiar de planes muchas veces porque el gremio de aventureros se negaba a concederle acceso a mejores secciones de la mazmorra. Por un instante, consideró aventurarse en el bosque infestado de orcos, pero como los monstruos de rango C vagaban por allí, decidió posponer el riesgo. Había buenas noticias sobre su progreso. Varias de sus habilidades habían avanzado. Su antigua habilidad, cuerpo de maná básico, había evolucionado a cuerpo de maná metálico, que no solo aumentaba su regeneración de maná, sino que también le otorgaba un efecto beneficioso adicional. Cuerpo de maná metálico, armadura viviente. Habilidad pasiva. Permite al usuario absorber maná del entorno, aumentando la regeneración pasiva de maná en un 50%. Cualquier encantamiento bajo esta habilidad tiene sus efectos mejorados en un 5%. Esta fue una mejora considerable, aunque tenía un inconveniente. Dado que su cuerpo estaba compuesto de metal crepuscular y había avanzado poco en el campo de los encantamientos crepusculares, no podía colocar círculos mágicos valiosos en su armadura. La habilidad no afectaba a las armas que encantaba, pero al menos el encantamiento de resistencia al maná de relámpago de su yelmo se beneficiaba de ella. Armadura corporal con control total, armadura viviente. Habilidades activas. Una habilidad que permite al usuario controlar todo el cuerpo a la vez. Todas las partes de la armadura viviente se pueden controlar de forma independiente. Su habilidad anterior, control de extremidades, había avanzado, permitiéndole manipular no solo sus extremidades, sino todo su cuerpo metálico simultáneamente. Aún necesitaba probar los límites, pero las posibilidades eran mucho mayores y el coste de maná había disminuido significativamente. Para mejorar aún más las cosas, recibió una habilidad original al alcanzar el nivel 7. Encantamiento de sobrecarga armadura viviente. Habilidad activa. Al activarse, el poder de un encantamiento aumenta exponencialmente. Sin embargo, tras un minuto, el encantamiento se destruye. Esta habilidad fue algo decepcionante, ya que se parecía mucho a fortificar encantamiento. Para colmo, corroía los encantamientos afectados, destruyéndolos por completo, lo que dificultaba su uso efectivo. Podía combinarse con la otra habilidad para generar más poder, pero era mejor reservarla como último recurso. Además, varias de sus habilidades iniciales ya habían alcanzado un nivel superior, dominio exclusivo de los monstruos de rango D. Competencia avanzada con armas de asta. Habilidades pasivas. Una versión avanzada de la habilidad de competencia con armas de asta.
Mejora la habilidad para manejar armas de asta y es necesaria para desbloquear técnicas de armas de asta más poderosas. Debido a su uso frecuente de armas como alabardas y hachas, esta era su habilidad pasiva mejor valorada relacionada con las armas. Impulso de poder avanzado, habilidad activa. Realiza un ataque de empuje avanzado y poderoso. Corte de poder avanzado, habilidad activa. Realiza un ataque de corte avanzado y poderoso. Sus otras técnicas, como el corte poderoso y la estocada poderosa, también habían avanzado, mientras que algunas aún se quedaban atrás. Un lamento era la dificultad de adquirir habilidades absorbidas. Los monstruos que cazaba carecían de una cabeza adecuada sobre la que pudiera colocar su casco. Incluso cuando intentaba contenerlos, era imposible obtener nada. Los orcos eran un objetivo mejor, pero aún no estaba seguro de si estaba preparado para adentrarse en ese bosque. ¿Debería capturar algunos aventureros de rango D e intentarlo? Pensó para sí mismo mientras observaba la marioneta que representaba al herrero Oswald. Este era el hombre conocido como el nuevo maestro herrero de la ciudad. Había logrado fabricar varias armas refinadas, lo que despertó el interés de los demás aventureros. Afortunadamente, esta fama también le permitió progresar continuamente en su habilidad de posesión. Posesión avanzada L3, armadura viviente, habilidad activa. Al usar la armadura viviente o una de sus partes, se obtiene un control total sobre el cuerpo del portador. Posesión avanzada puede usarse a distancia y contra múltiples objetivos. Maestro Oswald. ¿Qué pasa, muchacho? Tenemos un arma para reparaciones. Déjalo ahí y diles que vuelvan mañana. Sí. Desde un costado, Rolo se acercó con una pieza de equipo en la mano. Era una espada encantada, procedente de esta tienda hacía un mes. Pertenecía a uno de los primeros lotes vendidos, y ahora un cliente había vuelto para restaurarla. Ah, buen día, señor Edmund. Rusty se quedó a un lado, controlando el cuerpo de Oswald, y le hizo un gesto a Rolo, quien se fue. Gracias a su habilidad de posesión, ahora mejorada, incluso podía hablar a distancia a través de la segunda cabeza. Si alguien de la ciudad intentaba confirmar algo, parecería que él y el herrero eran dos seres distintos. Incluso los niños de la zona lo asumían. El único problema era que les había empezado a resultar extraño que el herrero no hiciera nada más que trabajar y siempre comiera solo. Luego, al caer la noche, simplemente desaparecía en algún lugar. Es uno de los primeros modelos. ¿Debería modificarlo o dejarlo como está? Clasificación. Espada larga de acero infundida con maná. Estándar menor, durabilidad 0%. Tipo. Espada encantada. Descripción. Una espada larga estándar infundida con el encantamiento de durabilidad menor. Rusty observó la hoja, una sencilla espada larga de acero con un encantamiento de durabilidad. Había sido su primera creación encantada común, pero ahora era capaz de producir armas refinadas. Estas armas refinadas eran más afiladas y tenían multiplicadores de ataque más potentes que las estándar. Su rendimiento era superior, y gracias a la forma en que manejaba la infusión de encantamientos, los requisitos de material seguían siendo los mismos. Pero mientras Rusty reflexionaba sobre esto, Aburdon ofreció una buena refutación. ¿Por qué lo harías? Que compren la mejor espada por más. De lo contrario, esos seres inferiores empezarán a comprar productos inferiores y esperarán que los mejoren más adelante. Supongo que eso tiene sentido. Con Rolo fuera de la cámara de herrería, pudo dejar de usar la habilidad armadura de títere. Oswald dejó de moverse y se quedó inmóvil como una estatua. Cualquier rastro de su personalidad desapareció, y Rusty por fin pudo concentrarse en recuperar su maná y cuidar la espada. La espada desapareció de su mano y apareció en su sistema de almacenamiento. Luego se desintegró en sus recursos básicos. Acero enriquecido con maná. Solo necesitaba añadir cristales de maná o cuarzo de maná para crear una copia perfecta de la espada, con el encantamiento completamente cargado. Esto me ahorra mucho tiempo y no necesito gastar dinero extra en la solución. Aunque no ganaba mucho restaurando encantamientos, seguía siendo una pequeña ganancia adicional. El tiempo requerido era mínimo y los materiales para la restauración eran bastante baratos. Con este método, acumulaba rápidamente una pila de monedas que guardaba a buen recaudo en su interior. Aún no estaba seguro de cómo invertir el dinero, pero comprar más materiales a los comerciantes probablemente sería su primera inversión. ¿Debería ir al mercado y ver si tienen algún metal exótico? No es una mala idea, parece que dominas la elaboración de acero infundido con maná.
respondió Alexander, quien seguía supervisando su progreso. Tras varias semanas de trabajo, había logrado encantar múltiples armas e incluso forjar conjuntos de armaduras de varios tamaños. Para entonces, pudo centrarse en la metalurgia y comenzar a fundir aleaciones. Con la receta adecuada, se podía aumentar la resistencia de un metal, y gracias a la forja de almas y a su evolución previa, ya conocía algunas combinaciones que valía la pena probar. Un nuevo mundo de artesanía se abría ante él. La herrería que lo rodeaba no era ideal para todo, pero con la ayuda de su sistema y la forja de almas, tenía los medios para crear aleaciones nuevas y exóticas. El acero era solo el comienzo, pues había innumerables combinaciones que podía explorar. Me pregunto si puedo cambiar todo mi cuerpo ahora, incluso antes de avanzar hacia una nueva evolución. Rusty preguntó y Alexander respondió rápidamente. Es una posibilidad. Tu cuerpo es bastante único. El futuro le deparaba perspectivas extraordinarias, y deseaba poder lograr más ya. Sin embargo, su acceso a la forja de almas era limitado, y la ciudad seguía siendo insegura. Pocas caravanas mercantes la atravesaban, y aún se veía obligado a esconderse de los humanos. No sabía si esta ciudad podría albergarlo para siempre, pero para su rango de actual, era suficiente. Me pregunto qué debería hacer una vez que alcance el rango C. El asentamiento en el que se encontraba era adecuado por ahora, pero ofrecía poco más allá del rango de los seres más fuertes que había encontrado hasta entonces apenas estaban al principio del rango C, y no estaba seguro de qué haría una vez alcanzado ese umbral. Pero, antes de que pudiera pensar más, su reflexión se vio interrumpida por un golpe en la puerta. Inmediatamente activó la habilidad de posesión en su títere de armadura de Oswald y lo envió a abrir. ¿Quién es? Les dije, mocosos, que no me molestaran mientras trabajo. La interrupción era inusual. Los niños normalmente obedecían sus órdenes, y molestar al herrero sin motivo justificado era una de las estrictas reglas que había establecido. Lo siento, maestro Oswald, pero hay algunas personas aquí que quieren recibirlo. Ya veo. Diles que estaré allí en un momento. Seguro. Rollo respondió desde detrás de la puerta antes de subir corriendo las escaleras. Si Rusty tuviera cara, habría fruncido el ceño. Hasta ahora, había logrado pasar desapercibido, pero el hecho de que Rollo informara de esta reunión significaba que los visitantes no debían tomarse a la ligera. Espero que esto salga bien. Oswald dio un paso al frente, controlado por la habilidad de Rusty. Era muy probable que la gente de la ciudad finalmente hubiera decidido investigar la nueva herrería. Su segunda personalidad, el herrero Oswald, debía pasar la inspección para que los humanoides no sospecharan. Antes de avanzar, colocó la espada encantada en un barril marcado para futuras devoluciones, y luego ambos cuerpos subieron las escaleras. La puerta del taller se abrió con un crujido, y el títere de Oswald entró con paso firme frente a la tienda, con el martillo aún en la mano, como si lo hubieran sacado directamente de la forja. 3 figuras esperaban allí. El primero era un hombre corpulento y de vientre redondo, vestido con sedas coloridas que se tensaban en las costuras. Se comportaba como si fuera alguien importante, pero carecía de los accesorios extravagantes que declararan su riqueza con demasiada audacia. En lugar de anillos con incrustaciones de piedras preciosas, solo llevaba unos pocos anillos sencillos de plata. Parecía un comerciante, aunque uno que no había ascendido más allá de la gerencia media. A sus costados se alzaban 2 imponentes guardias, con brazos tan gruesos como troncos de árboles y marcados por años de batalla. Arneses de cuero se extendían sobre sus abultados músculos, y pesadas hachas descansaban sobre sus espaldas. Sus expresiones eran como máscaras de piedra, pero su postura no dejaba lugar a dudas sobre su propósito. Parecen fuertes y experimentados, pero... La sonrisa del comerciante se ensanchó al acercarse Oswald, aunque Rusty prestó más atención a los guardias. Eran tan grandes y musculosos como orcos, pero sus niveles estaban apenas en el rango inferior. No tenía nada que temer, pero una pregunta persistía. ¿Por qué estaban allí estas personas? No parecían funcionarios del ayuntamiento enviados a vigilarlo. Esto era algo completamente diferente. Ah. Supongo que es el maestro Oswald. ¿Qué establecimiento tan impresionante ha construido aquí? He oído rumores por todas las casas gremiales y mercados sobre sus excelentes productos. Naturalmente, tenía que verlo con mis propios ojos. Son muchas palabras, ¿qué quieres? Rusty no estaba seguro de qué era, pero había algo raro en este hombre.
Usaba la marioneta de Oswald para comunicarse con él mientras observaba. Si has venido a comprar, compra. No tengo tiempo para esto. Decidió representar a su herrero como alguien que se enojaba fácilmente. Oswald frunció el ceño, se cubrió el rostro con su gran visera para ocultar su expresión y se dio la vuelta. El comerciante pareció disgustado por este trato y miró a uno de sus guardias, quien comprendió de inmediato la señal. Oye, no te des la vuelta. El señor Gorivini seguía hablando. El hombre corpulento dio un paso al frente mientras hablaba. Los niños reunidos cerca de la tienda, junto con varios clientes, retrocedieron al ver el enfrentamiento. Rolo, que estaba detrás del mostrador con la marioneta de Oswald, movió la mano hacia su daga oculta, pero Rusty se aseguró de que no la necesitara. No, no lo creo. Rusty salió de detrás de la sombra de Oswald y agarró la muñeca del hombre grande cuando ésta se dirigía hacia el mostrador. ¿Qué? El hombre musculoso gruñó mientras intentaba liberarse el brazo, pero no pudo. Rusty era mucho más fuerte y, con la ayuda de la habilidad de agarre que había adquirido de un zombi, su agarre era tan firme como el hierro. Déjame ir, Ark. El segundo guardia quedó atónito al ver a su compañero caer de rodillas. El rostro del comerciante palideció. Era evidente que no esperaban que nadie se les resistiera. Por favor, no hay necesidad de esto. Solo vine a invitarlo a la reunión trimestral de la Asociación de Comerciantes. Por favor, venga a esta dirección cuando tenga tiempo, maestro Oswald. El comerciante, sudando profusamente, dejó un papel sobre el mostrador. Los tres hombres salieron rápidamente por la puerta, dejando a Rusty rascándose la cabeza metálica. Reunión trimestral de la Asociación de Comerciantes. Capítulo 187. Reunión trimestral de la Asociación de Comerciantes. Rusty murmuró mientras examinaba el pergamino en sus manos enguantadas. El comerciante que lo había entregado ya se había ido, y los clientes de su tienda ya habían vuelto a curiosear entre las réplicas de armas fabricadas por el sistema que se exhibían en los estantes. ¿Será una trampa? ¿Debería preocuparme? Preguntó a sus dos guías, mientras la gente cercana permanecía ajena a su conversación. No estoy seguro. Dado que ahora eres dueño de una tienda, quizás la gente del asentamiento simplemente quiera saber con quién están tratando. Alexander respondió. Él no era comerciante, así que su perspicacia era limitada. Los contratos y acuerdos ocultos eran comunes en la ciudad, pero Rusty había construido su negocio por su cuenta, sin depender de ayuda externa. Entonces, ¿debería estar bien? Rusty planteó otra pregunta y esta vez su otro guía respondió. Yo no estaría tan seguro, mi querido Rusty. Estos seres inferiores se mueven por la avaricia. Puede que quieran controlarte, o peor aún, desmantelar lo que has construido. Veo. Rusty murmuró. Las palabras lo inquietaron. Las preocupaciones de Agurdon parecían razonables. El dinero era fundamental en la vida humanoide, quizás incluso su parte más importante. Sin él, nada se podía lograr. Incluso los nobles y aventureros poderosos acumulaban riquezas para asegurar su poder y lujo. En una sociedad como esta, casi todo dependía del dinero. Rusty apretó con más fuerza el pergamino. Las letras brillaban tenuemente en el reflejo de su casco pulido. La curiosidad lo invadió al preguntarse qué aspecto tendrían los demás comerciantes del asentamiento. Aún le fascinaba este mundo humanoide y sus peculiares reglas. Era un contraste con la vida de los monstruos, donde la fuerza era la única ley. Aún no podía decidir qué lado prefería, pero esta parecía una buena oportunidad para descubrir más de lo que el mundo ofrecía. Ya lo he decidido. Asistiré a la reunión. ¿Quieres venir también? No sé cómo reaccionarán los humanoides. Será mejor que te quedes en la tienda. Lo sé, Gleam, pero ¿entiendes cómo es esta gente? A Gleam claramente le disgustaba la idea de quedarse, pero sus movimientos en la ciudad eran limitados. Un monstruo vagando libremente por el asentamiento solo provocaría pánico, y los guardias podrían atacarla. La única forma de viajar segura era sentada en el hombro de Rusty o escondida de la vista. Rusty tiene razón, Gleam. Probablemente no permitirán que alguien como tú participe en la reunión. Y Rusty, no estoy seguro de que te den la bienvenida si te presentas así. Alexander señaló el cuerpo blindado de Rusty. Aunque Rusty se hacía pasar por un aventurero que, casualmente, tenía una tienda, llegar a una reunión formal con armadura completa era inusual. Este es mi cuerpo.
No puedo cambiarlo. Rusty protestó. Como mucho, podría poseer a otro humano, pero incluso entonces tendrían que usar su casco para mantener el disfraz. Quizás un pequeño cambio de imagen te convenga. Algo que suavice tu apariencia. ¿Hay algo mal con mi apariencia? Rusty preguntó. Su armadura había sido elegida para mimetizarse con los aventureros, no con otros grupos. Había visto hombres con armadura por el asentamiento vestidos de forma diferente, pero no estaba seguro de a qué se refería a Burdón. En efecto. Primero que nada, necesitamos conseguirte una capa. ¿Una capa? Ahora que a Burdón lo había mencionado, Rusty recordó que los nobles y los comerciantes adinerados solían llevar capas ondeantes y joyas relucientes. También había notado que algunos caballeros lucían armaduras mucho más pulidas y ceremoniales que las suyas. Quizás a eso se referían sus compañeros. ¿Debería fabricar una armadura más parecida a la de un noble caballero? Él preguntó y Alejandro respondió. Eso no sería lo ideal, pero considerando cómo funciona tu cuerpo, ciertamente se vería mejor que la armadura de este aventurero. Como armadura viviente, Rusty estaba ligado al metal, pero había maneras de suavizar su apariencia y hacerlo parecer menos amenazante. Se podía cubrir su cuerpo con tela y sedas, y se podían crear placas más delgadas para que parecieran más decorativas que funcionales. Aún así, persistía un problema. ¿Qué hacer con su rostro? Pero, ¿cómo debería verse? No conozco a esta gente. ¿Cómo se dice, moda? Rusty admitió que no tenía ni idea de cómo vestirse. Vio a algunas personas envueltas en tela de pies a cabeza y se preguntó si podría simplemente cubrirse con una bata y dar por terminado el asunto. Antes de que pudiera decidirse, Burdón habló. No te preocupes, mi querido Rusty. Cuando era rey demonio, me consideraban el más elegante de todos mis predecesores. Burdón declaró con una risa triunfal. Alexander suspiró y ofreció una rápida refutación. Eso es una mentira obvia. Simplemente copiemos lo que lleva la gente de este asentamiento. ¿Copiarlos? Eso es posible. Rusty reflexionó un momento y volvió a mirar el papel. Faltaban exactamente 5 días para la reunión, así que tenía tiempo suficiente para crear algo presentable con la ayuda de sus guardias. Habría preferido dedicar ese tiempo a aumentar sus niveles o a forjar más armas encantadas, pero diseñar una armadura adecuada para encuentros formales no era mala idea. El futuro era incierto, y lo mejor era tener varias armaduras listas en su sistema. Bien, hagámoslo entonces. Primero necesitamos un esquema. Con eso en mente, se dirigió a su hija. Para entonces, ya se había acostumbrado a la vida de artesano. Fabricar armaduras de acero y modificarlas se había vuelto sencillo después de haber reconstruido tantas piezas en las últimas semanas. El único desafío serían las prendas, pero si esbozaban un diseño, sería bastante fácil encontrar los materiales adecuados en las tiendas cercanas. Creo que debería cubrir la zona del cuello. Considerando las limitaciones de tu cara prestada, podríamos disfrazar el casco con un sombrero o una capucha. Quizás incluso con una cota de malla. Los tres discutieron rápidamente sus ideas y estudiaron un dibujo de cómo funcionaría la armadura. Sería mucho más delgada que sus estructuras habituales y su forma se asemejaría más a la de un cuerpo humano. Sobre ella, planeaban colocar una túnica que le cubriría todo el cuerpo y el cuello. Su rostro quedaría al descubierto, pero bajo la barbilla, aún necesitaría llevar parte del yelmo. Para disimular este detalle, usaría una capa ribeteada de piel para disimularlo. Para cubrir el resto del yelmo, combinaría una cofia acolchada con uno de los peculiares sombreros de mercader que otros solían usar. Esto es perfecto. Cuando el esquema estuvo completo, Rusty lo revisó. A Burdón parecía encantado con su diseño, pero a Rusty le pareció un poco ridículo. ¿Lo es? Confía en mí, mi querido Rusty. Serás el centro de atención de esta humilde reunión humana. ¿Seguro? Rusty no estaba del todo convencido, pero el diseño seguía siendo mucho mejor que el que había planeado originalmente. Con los planos completos, era hora de hacerlos realidad, y el primer paso era ir de compras. Decidió que lo mejor sería encontrar primero la túnica y solo después construir un armazón que encajara debajo. El mercado bullía de vida, más concurrido que nunca. Desde el último ataque orco, nada más había perturbado la ciudad, y como resultado, el comercio había florecido. Los puestos rebosaban de mercancías.
túnicas, cinturones, artículos de cuero e incluso chalecos. Aunque los precios no eran precisamente bajos, reunir todo lo que necesitaba resultó bastante sencillo, y en poco tiempo regresó a su guarida para continuar con su trabajo. Al regresar, llegó la hora de empezar. Eligió una de las armaduras más pequeñas, consideradas de tamaño mediano para armaduras de aventura, y construyó a su alrededor. La túnica que había comprado era de un azul intenso, combinada con pantalones negros y botas de cuero resistentes de excelente calidad. Cada pieza debía ajustarse a su figura, permitiéndole mantener el equilibrio y moverse sin perder el equilibrio. Hora de trabajar. Rusty colocó la túnica y los pantalones sobre el banco de trabajo, observándolos como lo haría con el mineral en bruto antes de fundirlo. Estas telas son más suaves que el metal. Se romperán si el metal es demasiado áspero. Sabía que si no preparaba bien su nuevo cuerpo y dejaba los bordes afilados al descubierto, la tela podría rasgarse. Para evitarlo, tendría que pulir la superficie hasta que brillara y eliminar cualquier imperfección. Afortunadamente, este cuerpo no necesitaba ser especialmente resistente, ya que su propósito era solo caminar y hablar entre los demás. Si surgiera peligro, siempre podría invocar una forma diferente, aunque hacerlo en medio de una reunión de comerciantes lo revelaría. No creo que esto sea una trampa, pero si lo es, usaré esa cosa. Rusty echó un vistazo a la mesa auxiliar donde había varias pociones. Había comprado algunos brebajes alquímicos que podrían ayudarle a escapar si lo atacaban. Ahora bien, empezó a martillar las piezas para colocarlas en su lugar. El armazón que había elegido era más delgado que su constitución habitual. Las placas eran más estrechas, y había dejado varias juntas sin blindaje para que la tela cubriera los huecos. Se sentía casi vulnerable, pero con su sistema a mano, nunca estaba realmente indefenso. Luego vino la capa. El ribete de piel brilló tenuemente al resplandor de la forja cuando Rusty se la colocó sobre los hombros. La prenda suavizaba la dura silueta de su torso acorazado y ocultaba los extraños ángulos donde el metal se unía a la tela. ¿No te parece demasiado llamativo? Le había llevado varios días ensamblar su nuevo cuerpo, y ahora estaba frente al espejo, admirando el resultado. Solo quedaba un día, lo que dejaba poco tiempo para más ajustes. Te ves magnífica. Confía en este señor demonio. Solo te queda una cosa más para completar el look. Rusty desvió la mirada hacia un lado, donde le esperaba la última pieza. Su nuevo traje estaba completo, con casi todo el metal oculto bajo capas de tela, aunque una parte de su cabeza humana permanecía al descubierto. El último paso era presentarse en la reunión programada para la tarde siguiente. Al día siguiente, Rusty llegó a la sala del gremio de comerciantes con su recién confeccionado atuendo de comerciante. El edificio era grande, con vigas de madera tallada y faroles que se mecían en el exterior. Decenas de voces se oían en la entrada mientras se daba la bienvenida a la gente. Es similar al gremio de aventureros. No entendía por qué los humanoides creaban tantas asociaciones y gremios. Se dividían en innumerables grupos más pequeños, cada uno con su propio líder, generalmente alguien con gran experiencia en el oficio. Tras ajustarse la capa forrada de piel que le cubría los hombros, se acercó al hombre que sostenía un portapapeles y anotaba las llegadas. Me dijeron que viniera aquí para la reunión trimestral de la Asociación de Comerciantes. Su única prueba de invitación fue el pergamino que le había dado el comerciante, y se lo tendió al hombre de las gafas. Ah, buen día, señor. El hombre se giró hacia él, pero sus palabras vacilaron en cuanto vio a Rusty. Sus ojos lo observaban de arriba abajo, estudiándolo con vacilación. Parpadeó varias veces, con el bolígrafo suspendido sobre la página como si dudara si anotar el nombre de Rusty o llamar a los guardias. ¿Y quién es usted, querido señor? Su sonrisa era forzada y hojeó sus notas, claramente inseguro de la identidad de Rusty. Soy Edmund, propietario de The Living Metal Viaje. Rusty se alisó la capa y levantó la barbilla, imitando la noble postura que había estudiado. Su arma secreta, un bastón en la mano derecha, le permitió mantener la postura tal como a Burdon le había indicado. Los que estaban cerca lo observaban atentamente, pero cuando giró la cabeza, todos apartaron la mirada a la vez. ¿Dice forja de metales vivientes? Espere un momento, por favor. El hombre se secó la frente con un paño antes de volver a leer sus notas. Por fin, dejó de escribir y marcó un nombre. Sí, por supuesto, maestro Edmund. Por favor, entre.
Rusty cruzó la puerta de madera con paso firme, sus botas resonando suavemente contra el suelo pulido. Dentro, ya se habían reunido decenas de comerciantes, sentados alrededor de largas mesas repletas de vino, carnes asadas y cestas de pan. Las lámparas de araña de hierro sobre ellos proyectaban la luz parpadeante de las velas sobre sus túnicas de seda, camisas de terciopelo y anillos enjollados. Este salón era diferente al gremio de aventureros. Las mesas estaban dispuestas en círculo alrededor de un piso central donde un artista, sentado, punteaba una canción con un arpa grande. Frente a él, 3 mujeres con ropa ligera bailaban con gracia al son de la melodía. ¿Es esto realmente una reunión de comerciantes? Alexander esperaba algo formal y profesional, pero lo que encontró parecía una celebración. No es muy diferente de las reuniones demoníacas. Aunque estos seres inferiores parezcan divertirse, muchos solo usan la bebida como excusa para hacer negocios. La mirada penetrante de Aburdon no pasó inadvertida. Comprendió que la música, el alcohol y los bailarines servían para lo mismo: aflojar las lenguas y suavizar el ambiente, facilitando las negociaciones. ¿Estoy seguro de que estas cosas tienen un precio? Rusty se dirigió al borde de la sala, observando los rostros. Algunos comerciantes lo miraban de reojo, susurrando tras sus copas. Algunos parecían divertidos por su atuendo excesivamente formal, mientras que otros fruncían el ceño, sin saber quién era ese tal Edmund. Pero la mayoría lo ignoraba, mucho más interesados en la comida, la bebida o sus propios círculos de influencia. Rusty encontró un banco junto a la pared y se sentó. Desde allí, podía ver toda la reunión. Aún no estaba seguro de si se trataba de una reunión real o de una trampa elaborada. El asentamiento era pequeño, y cuando finalmente llegaron todos, el número de dueños de tiendas era menor del que esperaba. Solo habían venido unas 20 personas. La música cesó sin previo aviso. Los bailarines se retiraron y el ambiente cambió de repente. Las conversaciones se convirtieron en murmullos cuando 3 figuras entraron desde el otro extremo de la sala. Esos deben ser los verdaderos líderes. Alexander murmuró. Los 3 parecían llamar la atención sin esfuerzo. A la izquierda caminaba un hombre corpulento como un roble, con brazos musculosos. Su barba era blanca pero espesa, y se veían cicatrices bajo las mangas remangadas de su camisa. En el centro caminaba un hombre alto cuya mirada recorría a los comerciantes como si inspeccionara las propiedades que ya poseía. Anillos de oro brillaban en sus dedos, y aunque su sonrisa era tenue, transmitía la serena autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia. A la derecha venía una figura de hombros estrechos, delgada como una pluma. Las gafas le destellaban en el rostro, y apretaba contra el pecho un grueso libro de contabilidad como si fuera más valioso que cualquier tesoro. Su mirada penetrante se movía constantemente, calculando y sopesando, anotando cada detalle. Estos eran los verdaderos señores del grupo de comerciantes, y Rusty podía decir que uno de ellos lo estaba mirando directamente. Capítulo 188. El hombre alto del centro, con una leve sonrisa, se detuvo al ver a Rusty. Por un instante, sostuvo la mirada, como si examinara o analizara al recién llegado. Rusty no apartó la mirada, curioso por saber por qué lo observaban. El hombre pareció sorprendido por el prolongado contacto visual, y luego desvió su atención hacia los demás comerciantes. ¿Quién es ese? Uno de los comerciantes susurró, lo suficientemente fuerte para que la persona que estaba a su lado pudiera oírlo. Nunca lo había visto. Pero qué descaro tiene al mirar tanto tiempo al director del gremio. ¿Nervio o pura estupidez? Parece joven. Probablemente no sabe cómo funcionan las cosas por aquí. Se va a meter en un buen lío. Cuando el hombre conocido como director del gremio se adelantó para ocupar su lugar a la cabeza de la reunión, otra figura giró la cabeza hacia Rusty. Parecía más un artesano que un comerciante. Su expresión denotaba poco interés, aunque con un ligero atisbo de insatisfacción. No creo que a esta gente le guste. Rusty no podía explicarlo, pero todos parecían considerarlo un extraño. Llevaba un tiempo estudiando las expresiones humanoides y ahora podía reconocer la mayoría de las emociones. Algunos rostros mostraban curiosidad, pero la mayoría lo consideraban un extraño. ¿Debería hacer algo? Quédate ahí y no digas nada por ahora. Alexander respondió mientras Rusty se ajustaba la capa forrada de piel sobre los hombros, indeciso entre permanecer sentado o levantarse para saludar a los hombres que habían entrado. El hombre alto del centro levantó las manos y los murmullos de los comerciantes se acallaron.
Su voz, al resonar, fue suave y mesurada. Compañeros maestros del comercio, nos reunimos una vez más para salvaguardar la prosperidad de este asentamiento. La competencia se ha vuelto feroz, las caravanas más peligrosas y el dinero fluye con la misma rapidez que la sangre. Sin embargo, nuestra unidad nos mantiene fuertes. Se oyó una cortés ovación, aunque Rusty notó que muchos comerciantes aplaudían solo con las yemas de los dedos. Tardó un poco en responder, pero pronto imitó sus movimientos. Gracias a los guantes de cuero que cubrían sus dedos metálicos, el sonido que emitió se distinguía del resto. Al hacerlo, la mirada del director del gremio recorrió la sala de nuevo antes de posarse de nuevo en el lado donde estaba sentado Rusty. Y hoy, al parecer, damos la bienvenida no a uno, sino a dos nuevos socios. Se oyeron susurros mientras todos se giraban hacia Rusty, aunque éste se dio cuenta de que no era el único foco de atención. Otro hombre estaba sentado a su izquierda, visiblemente tenso. Parecía tener unos 30 y tantos años, y ya estaba adelgazando. La mirada del director del gremio se detuvo en los dos recién llegados. Los murmullos se extendieron como olas, hasta que el hombre delgado con gafas garabateó una nota en su libro de contabilidad y asintió levemente. Esa fue la señal suficiente, y el silencio volvió a reinar. El director volvió a hablar, con una sonrisa que nunca se desvaneció. Dos nuevos comerciantes se han unido a nuestro círculo esta temporada. Semejante fortuna merece reconocimiento. ¿Podrían los caballeros presentarse? Rusty se quedó paralizado un instante. Se había preparado para esto, pero estar en medio de tantas miradas era diferente de lo que esperaba. Antes de que pudiera levantarse, el otro recién llegado se puso de pie tambaleándose, retorciéndose las manos. Me llamo Jarek. Abrí una pequeña botica cerca de la puerta este. Pociones, ungüentos, hierbas. Nada especial comparado con ustedes, maestros, pero espero poder contribuir. Su voz tembló, y al terminar, la sala respondió con un aplauso cortés pero débil. Pero Jarek no había terminado. De su lado sacó una pequeña caja y se la entregó al líder mercante. Por favor, acepte este pequeño regalo mío para el gremio. El director aceptó la ofrenda de Jarek con una mirada al hombre delgado a su lado. Este dio un paso al frente, tomó la caja y la abrió para que todos la vieran. Dentro había un reluciente brazalete de oro, engastado con gemas relucientes. Entonces, ¿esto es lo que esperan de los nuevos comerciantes, un tributo? Patético. Con estos seres inferiores, siempre se trata de dinero. Mira a ese humano llorón, inclinándose ante el director del gremio como un perro. El desdén de Agurdón era evidente. Los demás comerciantes, sin embargo, sonrieron con complicidad, como si este ritual fuera una iniciación que todos hubieran padecido. Pronto sus miradas se posaron en Rusty. ¿Nunca dijiste que tendría que darles algo? La voz de Rusty era baja, algo que solo sus guías podían oír. Agurdón respondió con una carcajada. Nunca preguntaste. ¿Y cómo iba a conocer las costumbres de ustedes, seres inferiores? Lo siento, Rusty. Subestimé la avaricia de esta gente. Seguro que tienes algo guardado. Solo asegúrate de sacarlo de tu mochila para que nadie lo note. El tono de Alexander era de disculpa, pero no todo estaba perdido. El sistema de almacenamiento de Rusty contenía más que suficiente, incluso algunos objetos de valor. Le parecía un desperdicio desprenderse de ellos, pero no tenía otra opción. No tengo ningún accesorio como ese, esto es probablemente lo más valioso que puedo ofrecer. Rusty metió la mano en la cartera que llevaba a un lado, dejando que su mano enguantada se quedara allí más tiempo del necesario. El gesto daba la impresión de una selección cuidadosa, como si estuviera sopesando tesoros en lugar de invocar en silencio la pieza que ya había elegido. Cuando su mano emergió, reveló algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Su superficie carmesí brillaba con una tenue luz, y bajo el resplandor de la lámpara, el metal parecía ondularse como una llama. El borde era grueso, con grabados plateados que latían suavemente, llenos de magia. Rusty lo dejó sobre la larga mesa que tenía delante, y el salón quedó en silencio. ¿Un escudo? Alguien murmuró algo en voz baja. ¿Eso es todo? Otra voz lo desestimó sin ver su valor. Ese metal parece poco común. El tono de un tercer orador transmitía más curiosidad que duda. Rusty se alisó la capa y levantó la barbilla, intentando imitar el porte de los demás comerciantes. Esta es una humilde muestra de mi forja, hecha por el maestro Oswald. Por favor, acéptala.
La sala se llenó de susurros. Varios comerciantes se inclinaron hacia adelante, arqueando las cejas con interés. Un hombre finalmente se separó del grupo. Era mayor, con aspecto de artesano más que de comerciante. Tomó el escudo y lo estudió detenidamente, recorriendo los grabados de plata con dedos callosos antes de hablar. Acero carmesí bien elaborado, 2 encantamientos, escudo de maná menor y menor durabilidad. Trabajo refinado. Nada mal. Si el maestro Drexel lo dice, entonces debe ser bueno. Otro comerciante susurró mientras Drexel se llevaba el escudo. No se lo entregó a su líder, ya que el hombre alto simplemente asintió. Rusty mantuvo la mirada fija en el escudo rojo, algo que acababa de fabricar con una nueva aleación. Era un desperdicio de recursos, pero aún podría recrearlo una vez que tuviera suficientes recursos básicos. Un buen regalo. Inesperado, pero bueno. La forja de metal viviente. Tu habilidad habla por sí sola. Drexel, el hombre de hombros anchos que estaba a su lado, emitió un gruñido y sus dedos llenos de cicatrices tamborilearon sobre la mesa. ¿Encantamientos de esta calidad a mitad de precio? El hombre murmuró para sí mismo, pero la mayoría no entendió lo que decía. Pronto, los 3 comerciantes principales se sentaron y comenzó la discusión del grupo. Rusty se recostó y escuchó. Para alguien que había abierto una tienda hacía menos de 2 meses, esto fue revelador. Los humanoides hablaron rápido, y quedó claro que eran astutos. Rusty cruzó las manos sobre el mango de su bastón, silencioso e inmóvil. La conversación a su alrededor era caótica al principio, y le costó seguirla, pero pronto se dio cuenta de que el grupo era una valiosa fuente de información. Las rutas de las caravanas están cambiando de nuevo. Los bandidos se han establecido cerca de las colinas del oeste. Si las tarifas suben una sola moneda más, dejaré de vender en la ciudad por completo. Bah, jamás renunciarías a esas ganancias. No te hagas el farol. Los hombres discutían sobre el flujo de recursos que entraba y salía de la ciudad. Estando allí, Rusty tenía la oportunidad de conseguir buenos tratos y descubrir qué necesitaban estos comerciantes. La mención de bandidos le llamó la atención. Si estaban acaparando bienes robados, eso podría ser una oportunidad para él. Escuchó con interés. Se llevaron mi cargamento de cristales de maná. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Esos malditos aventureros prefieren quedarse en la mazmorra antes que arriesgar sus vidas fuera de la ciudad. ¿Qué pasa con los guardias o los mercenarios? Ya sabes cómo son. No valen ni un céntimo. Probablemente se robarían la mitad del envío. Puede que sea cierto. Se han vuelto descarados últimamente, pero estoy seguro de que el señor se encargará de ellos tarde o temprano. Deberíamos esperar. Los bandidos solían vivir en cuevas ocultas o fortalezas abandonadas. La gente se convertía en bandidos por diversas razones. Algunos eran caballeros caídos en desgracia, otros eran aventureros que habían sido sorprendidos asesinando, y muchos eran desertores de conflictos militares. Todos eran combatientes que no podían sobrevivir en la sociedad normal y se dedicaban a atacar a la gente común. Eliminarlos solía ser responsabilidad de los nobles y sus ejércitos, pero por alguna razón, los nobles que gobernaban la ciudad mostraban poco interés en lidiar con ellos. No me sorprendería que ese bastardo estuviera involucrado con los bandidos. Alexander murmuró dentro del casco de Rusty. Conocía a este hombre en el pasado y nunca lo había considerado confiable. Sin embargo, acusar a un noble de colaborar con bandidos era peligroso. Si decía esas palabras abiertamente y alguien lo denunciaba, podría ser encarcelado o incluso ejecutado. Aún así, la idea le dio una pista que valía la pena investigar. Su progreso se había estancado últimamente, y un campamento de bandidos podría ser el lugar perfecto para fortalecerse. No está tan lejos. Si uso mi habilidad, llegaré enseguida. Fusión elemental L4. Habilidad activa. Permite al usuario fusionarse con los elementos con los que está en sintonía. A menos que se alcance cierto umbral de densidad elemental, esta habilidad no funcionará correctamente. Desde su visita al campamento bárbaro, había sido cauteloso al usar la fusión elemental para viajar, pero la habilidad siguió mejorando a medida que la usaba dentro de la mazmorra para esconderse de otros aventureros. Con ella podía moverse rápidamente en línea recta, aunque no podía llevar consigo a Gleam. Por suerte, ella se había vuelto lo suficientemente rápida como para alcanzarlo sola. La reunión del gremio se prolongó hasta bien entrada la noche.
Las copas de vino se vaciaron, las carnes asadas disminuyeron y los músicos volvieron a sus instrumentos, llenando el ambiente con melodías más suaves. Algunos comerciantes se quedaron un rato y conversaron entre ellos, pero los asuntos oficiales concluyeron cuando el director del gremio se levantó de su asiento y ofreció una última palabra. Nuestro círculo se mantiene fuerte. Que sus libros de contabilidad se llenen y sus estantes se vacíen gracias a manos entusiastas. Hasta el próximo trimestre, amigos. La multitud comenzó a dispersarse, y era evidente que la reunión había terminado. Rusty permaneció sentado, inmóvil salvo por una ligera inclinación de cabeza mientras observaba el sutil intercambio de favores, monedas y promesas. Nada de esto lo involucraba. Los comerciantes no parecían apreciar su presencia, pues ninguno le había ofrecido un trato. Al vaciarse el salón, un hombre se acercó a su banco. Rusty lo reconoció como uno de los comerciantes más jóvenes que antes habían evitado su mirada. El hombre miró a su alrededor antes de bajar la voz. Maestro Edmund, el director del gremio solicita su presencia. Será mejor que no lo haga esperar. Rusty se ajustó la capa forrada de piel y golpeó suavemente el suelo pulido con su bastón al levantarse. En ese momento, deseó poder quitarse el traje, que claramente no era adecuado para la ocasión, pero por ahora, debía guardar las apariencias. Muy bien. El hombre no lo acompañó. Simplemente señaló una estrecha escalera tras el salón principal. Rusty subió solo, con pasos lentos y el repiqueteo de sus botas contra la madera. El pasillo superior estaba silencioso, rodeado de puertas cerradas. Al fondo, la brillante luz de las velas iluminaba la última habitación, la marcada con el título del director del gremio. Incluso esta placa parece cara. Había notado una discrepancia. La mayoría de los comerciantes no parecían ricos, pero su líder vestía con extravagancia. La diferencia entre los tenderos y su director era notable. Soy yo, Edmund. ¿El director quería verme? Llamó a la puerta y esperó. Ah, señor Edmund, pase, por favor. Al oír la voz, entró. La puerta se abrió silenciosamente, y una vez dentro, notó varias cosas. El director estaba sentado tras un gran escritorio de roble oscuro, pero no estaba solo. En una silla ancha estaba sentado el hombre mayor llamado Drexel, y junto a la pared estaban dos guardias que parecían mucho más fuertes que los matones a sueldo con los que Rusty se había enfrentado antes. La sonrisa del director regresó cuando Rusty entró, pero Drexel no perdió el tiempo en cumplidos. Su mano cicatrizada golpeó el reposabrazos una vez antes de hablar. Tienes un herrero experto, muchacho. Ese escudo no fue obra de un aprendiz que hacía chapuzas en un callejón. Fue obra de un artesano. Pero tus precios son demasiado bajos. Rusty inclinó ligeramente la cabeza. ¿Demasiado bajo? Drexel se inclinó hacia adelante y la silla se tensó bajo su musculoso cuerpo. Sí. Te perdonaré esta vez, ya que pareces nuevo, pero si intentas rebajarme de nuevo, Antes de que pudiera terminar, el director del gremio dejó de garabatear en su pergamino y levantó la mano. Ya basta, maestro Drexel. Procure no asustar a nuestro nuevo socio. Siempre hace esto. El herrero se mordió la lengua y se dio la vuelta indignado. Pido disculpas por mi socio. Puede ser un poco brusco, pero... El director se humedeció los labios y dejó la pluma a un lado. Dice la verdad. No podemos permitir que las tiendas se vendan a precios inferiores a los de las demás. Arruina el equilibrio de nuestra asociación. ¿Balance? Rusty repitió las palabras del hombre. La verdad era que no entendía bien cómo funcionaba todo esto. Solo quería vender sus objetos y pasar desapercibido. Los recursos que ganaba los invertía en comprar mejor metal y mejorar su estructura. Debe entenderlo, señor Edmund. No se trata de usted. Se trata del círculo. Nos hemos esforzado por mantener la armonía en esta ciudad. Si un herrero empieza a vender armas y armaduras a mitad de precio, ¿qué ocurrirá? Caos. Disensión. Quizás incluso violencia. Y no querríamos que la violencia se extendiera por nuestro asentamiento, ¿verdad? El hombre sonrió, pero Rusty se dio cuenta de que no era una petición. Los dos guardias junto a la pared parecían dispuestos a actuar en cualquier momento, y era evidente que no se tomarían una negativa a la ligera. Capítulo 189. Rusty dejó que el silencio se apoderara de la habitación, como si sopesara cuidadosamente las palabras del director. Sin embargo, dentro de su casco, resonó la voz de Alexander. Te están amenazando.
Políticas típicas de gremio. Quieren tenerte bajo su yugo. Aburdón se rió entre dientes mientras su voz destilaba burla. Equilibrio, dice. Se refiere a extorsión. Paga sus precios, lame sus botas, o se asegurarán de que tu tienda arda antes de que termine la semana. La mano de Rusty se tensó ligeramente sobre su bastón. Ya conocía lo suficiente de esta gente como para saber que si los desafiaba abiertamente, se volverían contra él. Sin embargo, si se inclinaba demasiado, corría el riesgo de ser explotado. Tras inclinar la cabeza, intentó aparentar serenidad y respondió. Ya veo. Entonces quizás puedas explicarme el precio que consideras aceptable. Todavía estoy aprendiendo las costumbres de este círculo. Drexel se burló, pero la sonrisa del director del gremio se amplió. Sabías palabras. Muy adaptable. Eso es bueno. Se reclinó y cruzó las manos. Digamos esto. Sus productos son impresionantes, quizás demasiado impresionantes para un recién llegado. Pero esto está bien, es solo una oportunidad para ganar más monedas. Dijo mientras se lamía los labios. ¿Qué te parece esto? Igualarás las tarifas del maestro Drexel, nada menos. Si bajas, el gremio reconsiderará tu posición. Al principio, las palabras sonaron a sugerencia, pero la amenaza era inequívoca. Estos comerciantes no tenían intención de permitirle invadir sus negocios. Lamentablemente, no tenía una forma sencilla de negarse. Su posición en la ciudad era frágil. Sus únicos aliados eran un puñado de pilluelos callejeros bajo su techo, e incluso sus guías reconocían el peligro. No me gusta esto, Rusty, pero será mejor que aceptes sus términos. Si vamos contra el gremio de comerciantes, solo empeorará la situación. Alexander dijo, y Aburdón intervino poco después. No es que tengamos otra opción. Tienen muchas maneras de silenciarnos. Rusty asintió lentamente, ganando tiempo para pensar. Los comerciantes de esta ciudad estaban claramente bajo la bota del gremio, pero eso no significaba que tuviera que rendirse. Aún así, ¿qué traería la negativa? ¿Un sabotaje mientras estaba en la mazmorra? ¿Un boicot por parte de todos los comerciantes de la ciudad? Sabía cómo pensaba esta gente. Si este hombre lo ordenaba, los metales raros que necesitaba nunca llegarían a su fija. Nombre. Vinrick. Clasificación. Comerciante L36. Tipo. Humano. Por un momento, miró al supuesto director. Además de las clases centradas en el combate, otras se centraban en la gestión o la artesanía. Era difícil determinar si estaba en su tercera o cuarta clase, pero no sentía ningún peligro inmediato. El hombre carecía de clase de batalla y probablemente no resistiría ni un golpe débil de su arma. Aunque su armazón no estaba diseñado para el combate, podía asestar un golpe mortal desde esa distancia. Sin embargo, si decidía matarlo o incluso herirlo, una multitud de aventureros y guardias estaban listos para cobrar por enfrentarse a él, y esa era una fuerza a la que no podía permitirse enfrentarse en ese momento. Entiendo. El director del gremio se levantó suavemente y miró a Rusty con una sonrisa, aunque debajo de ella había cierta suficiencia. Bien. Entonces no tendremos problemas. Pero recuerde, señor Edmund, en esta ciudad, la prosperidad no se gana solo con la calidad de sus productos. Se gana con la cooperación. Ahora, miró a Drexel, quien se levantó y se acercó a Rusty con paso decidido. Drexel le entregó algo parecido a un cuaderno. Allí encontrará los precios habituales de los productos del maestro Drexel. Rusty aceptó el cuaderno con ambas manos. La encuadernación de cuero era resistente y la cubierta lucía el sello en relieve de un martillo sobre un yunque. Parecía tener algún significado, como muchos símbolos humanoides. Estúdialo bien y no lo olvides. Sube el precio de tu trabajo si es necesario, pero nunca lo bajes. ¿Entiendes? La presencia del viejo herrero era dominante, y él era el que cargaba con la mayor parte de la hostilidad en la sala. Parecía probable que él hubiera organizado esta reunión y forzado el tono. La amenaza era inconfundible. Si Rusty no obedecía, sin duda lo castigaría. Lo haré. Rusty respondió con voz monótona, con la mirada fija en los precios que aparecían en el interior. El cuaderno era meticuloso, detallando incluso los artículos que su tienda no tenía. Parásitos lastimosos, que se alimentan de los fuertes. Si me lo pidieran, derramaría su sangre sobre esta fina alfombra. Aburdón empezó a quejarse, pero Rusty lo ignoró. Su fuerza aún no era suficiente y permaneció en un asentamiento humano.
Su principal objetivo era conseguir materiales de los humanoides para fortalecerse. No había necesidad de apresurarse, aunque este contratiempo podría retrasar su búsqueda de mayor poder. Eso es todo por esta noche. Esperamos ver cómo se adapta, señor Edmund. No nos decepcione. Vinrick, el director del gremio, señaló perezosamente hacia la puerta. Rusty se giró para irse, pero justo cuando alcanzaba el pomo, el hombre volvió a hablar. Ah, una última cosa. ¿Sí? Es solo una formalidad, pero enviaremos a uno de nuestros asociados para garantizar que los precios sean correctos. Rusty asintió. No sabía qué otra respuesta podía dar, y el mensaje era claro. Ahora lo estarían vigilando de cerca. Por fin, abrió la puerta y salió. ¿Cuánto voy a perder con este trato? Él murmuró. No podemos estar seguros. Alexander respondió mientras Rusty se alejaba del edificio. Una vez fuera, le echó un último vistazo antes de irse a casa. Con la libreta en la mano, podía ajustar los precios fácilmente, y no se oponía del todo al aumento. Si las cosas costaban un poco más, podría vender menos artículos y seguir ganando lo mismo. Rusty regresó a su taller tarde ese día, con el cuaderno bajo el brazo. Gleam levantó la cabeza de su rincón cuando la puerta se abrió con un crujido. Saltó sobre su cabeza tan repentinamente que casi se le cae el casco. No estaba sola, pues los niños aún no se habían acostado. Al ver su inusual atuendo, no pudieron evitar ladear la cabeza con curiosidad. Bienvenido de nuevo, señor Edmund. Dijo Ria casi al mismo tiempo que Isan. Natia, por su parte, se abalanzó sobre él para tocar la suave capa que llevaba, pero Rolo la apartó. La habitación estaba llena de ruido con sus saludos, pero por alguna razón, no le disgustó. Su antes tranquila guarida ahora estaba llena de luz y del sonido de las risas de los niños. Ya volví. Toma, te traje algo. Con la ayuda de los niños, ya no tenía que hacerlo todo solo. Rolo, en particular, era útil, pues sabía leer y escribir, una habilidad que no todos en este mundo poseían. Algunos días, incluso les enseñaba a los demás, lo que les permitía ayudar a cambiar las etiquetas de los precios de los productos de Rusty. Cambiaremos los precios de todo. Usa esto como referencia. Le entregó el folleto a Rolo, quien rápidamente lo revisó. El chico frunció el ceño como si algo no cuadrara. ¿Realmente estamos cambiando los precios? ¿Hay algún problema? Cuando Rusty preguntó, Rolo dudó, luego tomó el libro y asintió. ¿Algún problema? No, ya lo solucionaré. Con eso resuelto, Rusty volvió a sus actividades habituales. Rolo se quedó despierto hasta tarde, con algunas velas parpadeando a su lado mientras ajustaba los números. El taller no era muy grande, así que había poco que cambiar, y en 2 horas el trabajo estuvo terminado. Rusty aprovechó el tiempo para volver a la mazmorra y cazar monstruos con Gleam, quien estaba a punto de alcanzar el rango de en su forma más pequeña, atravesó el túnel excavado y se dirigió a la entrada de la mazmorra. Por la noche, con la ayuda de su habilidad de fusión elemental, podía burlar a los centinelas y entrar sin ser detectado. Como siempre, él y Gleam pasaron la larga noche peleando y explorando, y regresaron un día después. Para sorpresa de Rusty, el número de visitantes en la tienda había disminuido, y algunos clientes parecían claramente molestos. ¿Esperas que pague tanto por algo así? Debes estar bromeando. Un aventurero furioso fulminó con la mirada un espadón de acero. Tras el mostrador, Rolo hizo una reverencia en señal de disculpa. Por un instante, Rusty pensó que el niño podría estar en peligro, pero el hombre simplemente dejó el arma y salió furioso. Qué raro, murmuró Rusty, viendo a los clientes actuar con mucha menos amabilidad que de costumbre. Hacía tan solo unos días, estaban más que satisfechos con sus servicios. El cambio no era del todo inesperado, ya que había subido los precios casi a la mitad. Su tienda siempre había sido conocida por ofrecer las armas más baratas del asentamiento, aunque no las mejores. Rusty intentó apartar el pensamiento y continuó con sus días, pero el cambio solo se hizo más evidente. Al principio, se dijo a sí mismo que podría ser una coincidencia. Un par de aventureros que no entraron, unos cuantos comerciantes que curiosearon pero se fueron sin comprar. Sin embargo, al quinto día, el patrón ya no podía ignorarse. La campana sobre la puerta, que antes sonaba cada mañana, ahora permanecía en silencio durante largos ratos.
Rolo llevaba el libro de contabilidad con diligencia, registrando cada venta, pero cada noche, cuando Rusty revisaba los números, las páginas se volvían más delgadas. Solo vendimos 3 hoy. La mayor parte de nuestro negocio se centra en la reparación y recarga de armas antiguas. Rusty estudió el libro de cuentas y frunció el ceño. Las ventas no se habían reducido simplemente a la mitad. Se habían desplomado menos del 10%. Era evidente que su acuerdo con el grupo de comerciantes estaba fracasando, y la razón era obvia. Aunque sus precios eran iguales a los de otros vendedores, nadie quería arriesgarse a comprar armas en una tienda ubicada en los barrios bajos. Los únicos artículos que seguían en venta eran las armas encantadas, que eran lo suficientemente únicas como para destacar entre la competencia. Todo lo demás no se vendía bien. No podemos esperar que la gente confíe en nosotros después de llevar menos de 2 meses abiertos. Pero si seguimos adelante y mejoran sus habilidades, estoy seguro de que volverán a comprar. Eso espero. Alexander intentó animarlo, y por el momento, solo asintió. Había pasado menos de una semana, así que la situación no parecía tan grave. Su nivel seguía subiendo, y aunque las ventas fueran malas, tenía otras maneras de ganar dinero y conseguir nuevos metales. Con eso en mente, lo ignoró y volvió a la rutina. Con los recursos que había reunido en la mazmorra, forjó nuevas armas y continuó practicando su herrería mientras aún era de día. Sin embargo, trabajar con su títere de Oswald durante el día no le reportó muchos avances. Cada vez menos gente se acercaba a su tienda. Entonces, aproximadamente una semana después, finalmente apareció un visitante inesperado. Buen día. El recién llegado era un hombre que Rusty no reconoció, pero el emblema del gremio de comerciantes en su ropa dejaba clara su afiliación. 2 guardias estaban a su lado, uno a cada lado de la puerta, con sus corazas pulidas reluciendo y espadas cortas en la cintura. Rusty se levantó de su asiento detrás del mostrador, esta vez vestido con una armadura de aventurero. El hombre que iba delante se ajustó los guantes y una sonrisa falsa se dibujó en su rostro. Ah, señor Edmund. Espero que el negocio haya ido, ¿aceptable? Rusty inclinó ligeramente la cabeza. Ha sido más lento de lo que esperaba. ¿Y tú? Estaba claro de dónde venía el hombre, pero no por qué. Su sonrisa se ensanchó como si estuviera discretamente divertido. De debajo de su capa, sacó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero y lo golpeó suavemente con la mano enguantada. Permítanme presentarme. Soy Caldor, recaudador de impuestos del gremio de comerciantes. Me han enviado para asegurar que se cumpla nuestro acuerdo y para recibir las cuotas mensuales que garantizan su participación continua en el favor del gremio. 2. El tono de Rusty era monótono. Aún no entendía del todo lo que estaba pasando. Debía haberlo sabido. Esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Alexander suspiró cuando se dio cuenta, aunque Rusty todavía esperaba una explicación. ¿Sabes qué? Que intentarían extorsionarnos. Estas cuotas no son más que dinero de protección. Si nos negamos a pagar, nos rechazarán, nos impedirán el comercio y quizás incluso envíen a alguien a destruir la tienda. Al oír esto, Rusty se enfureció, pero aunque podía con los 2 guardias, darles una paliza no le serviría de nada. En cambio, miró al hombre y le pidió la cantidad que le debían. Caldor abrió su libro de contabilidad, recorriendo con el dedo las columnas pulcramente entintadas. El gremio de comerciantes es muy razonable en sus exigencias, señor Edmund. La cuota mensual se basa en la reputación de su tienda y sus posibles ganancias. En su caso, dada la calidad de su mercancía, las cuotas se han calculado en... Hizo una pausa para lograr un efecto dramático y luego miró a Rusty directamente a los ojos. 1,5 moneda de oro al mes. La mano de Rusty se apretó con tanta fuerza contra el mostrador que casi se quebró. 1,5 moneda de oro no era poca cosa. Era suficiente para mantener a una familia promedio durante más de un mes. Si el negocio hubiera sido estable, no habría importado, ya que había ganado el triple cuando abrió la tienda. Pero ahora sus ingresos habían menguado, y dudaba que pudiera ganar siquiera una sola moneda de oro al mes. Saben exactamente lo que están haciendo. Aburdón dijo riendo. Te están desangrando a propósito. Si pagas, sobrevivirás, pero nunca prosperarás. Solo nos queda un camino. Rusty ya sabía lo que Aburdón estaba a punto de sugerir, así que lo interrumpió. No voy a matarlos, Aburdón. No se puede culpar a un rey demonio por intentarlo.
Por ahora, decidió pagar. Aún tenía suficiente dinero ahorrado del mes anterior y más guardado de sus aventuras en las mazmorras. Dejó una pequeña bolsa sobre el mostrador. Las monedas de su interior tintinearon suavemente, un sonido que amplió aún más la sonrisa de Kaldor. Excelente. El gremio agradece su cooperación. Kaldor dijo mientras deslizaba la bolsa dentro de su capa con un movimiento suave. Descubrirás que la unidad continua trae estabilidad y protección. Rusty permaneció en silencio, con sus ojos poseídos sin emoción bajo el casco. Desde el estante superior, Gleam emitió un chirrido furioso que hizo que los guardias se tensaran y buscaran sus armas. Kaldor levantó una mano para detenerlos y habló. No hay necesidad de hostilidad. Aquí todos somos amigos. Se dio la vuelta y salió, con el repiqueteo uniforme de sus botas sobre el suelo. Rusty se quedó con Gleam y Rolo en la silenciosa tienda, absorto en sus pensamientos. La mazmorra era cada vez menos rentable, y la tienda apenas lo mantenía a flote. Aún así, necesitaba mantenerla en funcionamiento hasta que se volviera más diestro en el oficio. Lo que realmente necesitaba era otra fuente de ingresos, y ya tenía en mente un lugar en particular. Capítulo 190. ¿Lo oíste? ¿Hubo otro? ¿A quién le dieron esta vez? Eran Félix y algunos más. Nunca regresaron de esa misión de vigilancia. ¿En qué están pensando esos nobles? Deberían reunir a su ejército y hacer algo al respecto. ¿Para qué pagamos impuestos? Hablas demasiado alto. ¿Y si te oyen? Un hombre miró por encima del hombro a dos guardias. Bostezaban sin prestar atención, y dejó escapar un suspiro de alivio. Alguien aún había oído la discusión. Esa persona estaba sentada en un banco cercano, mirando la pantalla del sistema tras regresar de explorar la mazmorra. Esos bandidos están causando muchos problemas, ¿eh? Murmuró algunas palabras mientras un leve brillo apareció en su ojo derecho. Puede que hayan crecido demasiado para que los comerciantes puedan manejarlos, pero, curiosamente, nadie está haciendo nada. Debemos tener cuidado. Dijo Alexander, y cuando su luz se apagó, otra se encendió en la cuenca del ojo izquierdo. No hay de qué preocuparse. Los mataremos a todos y les quitaremos su tesoro. Dijo a Gordon, mientras Rusty asentía. Ese era el plan. Habían pasado 3 semanas desde que el gremio de comerciantes le había quitado el dinero, y pronto tendría que volver a pagar. Su tienda no iba bien. Sus productos no eran mejores que los de otros, así que los clientes acudían a las tiendas más prestigiosas. La confianza era una moneda que aún no poseía, pero tenía la intención de forjarla poco a poco. La actividad de bandidos en los alrededores del asentamiento siguió creciendo hasta convertirse en tema de conversación constante entre los habitantes del pueblo. Como antes, los aventureros estaban demasiado ocupados con los monstruos en la mazmorra, y nadie quería aceptar las misiones del gremio, ya que la paga era demasiado baja. Se rumoreaba que el campamento de bandidos albergaba un número indeterminado de guerreros de clase batalla, a los que la mayoría consideraban mucho más peligrosos que cualquier monstruo. Parecía que la gente simplemente esperaba a que los bandidos se fueran. A medida que una guarida de bandidos crecía, atraía más la atención de los nobles, lo que solía obligarlos a reubicarse. Los nobles solo intervenían cuando los grupos se volvían demasiado grandes, y los bandidos lo entendían, por lo que solían mantener su número por debajo de ese límite. Muchos comerciantes optaron por evitar problemas tomando rutas más largas, pero otros cedieron a la avaricia y enviaron caravanas por caminos arriesgados con la esperanza de ganar más. Rusty estaba interesado en la idea de aplastar a los bandidos, pero por ahora, su atención estaba centrada en su amigo. Tienes razón. Estoy seguro de que no podrán con 2 monstruos de rango D. Había pasado un tiempo desde que se convirtió en un monstruo de rango D, pero sus niveles subían lentamente. Gleam, sin embargo, seguía siendo un monstruo de rango F hasta hacía poco. Se esforzó al máximo y finalmente estaba lista para dar el siguiente paso. Ahora le tocaba a él elegir entre las opciones que se le presentaban. Nombre. Destello. Clasificación. Hormiga mágica brillante de alas plateadas pequeña E más L15. Tipo. Insectoide. Le era fácil subir de nivel mientras luchaba constantemente contra monstruos de rango D, pero esto ralentizaba el progreso de Rusty, que ya empezaba a estancarse. El sistema mundial lo penalizaba por luchar junto a alguien de rango inferior y también limitaba en cierta medida la experiencia de Gleam.
Aún así, ya estaba allí, y tenía varias opciones por delante. Hormiga mágica brillante adulta. Insectoide D. Una hormiga mágica brillante adulta. Su mayor tamaño le permite lanzar diversos hechizos. Sus mandíbulas se han fortalecido y su mordida puede destrozar piedra e incluso metal. Soldado hormiga Mirm de maná volador. Insectoide D. Una variante mágica alada del soldado hormiga Mirm. Su cuerpo conserva aproximadamente el mismo tamaño, pero sus habilidades mágicas le otorgan mayor fuerza y velocidad. Puede lanzar hechizos capaces de devastar grupos de enemigos, y sus alas le permiten volar libremente por el aire. Hormiga de maná de resplandor plateado. Insectoide D. Una forma evolucionada de la rara hormiga mágica brillante de alas plateadas pequeñas. Aunque aún conserva su pequeña estatura, supera a su forma anterior en todos los aspectos. Este monstruo se especializa en ataques mágicos y combate aéreo, con alas y velocidad aérea considerablemente mejoradas en comparación con su evolución anterior. Hormiga cornuda reina. Insectoide D. Una variante cornuda más rara de la hormiga reina del mirto. Una vez adulta, se vuelve inmóvil para dedicarse por completo a la reproducción. Como tantas otras veces, solo había una opción real. Al notar la existencia de puntos extra, quedó claro que saltarse rangos era inútil. La única opción que le quedaba era la hormiga de maná de brillo plateado, y por suerte, su tamaño no cambiaría. ¿Qué opinas? ¿Quieres que yo elija? Rusty se levantó y ambos regresaron a casa. Como antes, montó guardia mientras su amigo se transformaba. Esta vez, el proceso duró mucho más, casi 2 días. El cambio no fue drástico, pero las diferencias eran evidentes. Sus alas brillaban con más intensidad que antes, emitiendo una tenue luz azul cada vez que las extendía. Su cuerpo plateado ahora lucía varias franjas azuladas que latían con energía mágica. Su rostro se había mantenido prácticamente igual, pero las puntas de sus antenas ahora brillaban con un azul intenso y luminoso. Dentro de la forja de su sótano, Rusty observó cómo las alas de Gleam se flexionaban por primera vez desde su transformación. Un brillo azul, como agua ondulante, se extendió por las oscuras paredes del taller. Estaba seguro de que si los niños veían su nueva forma, se maravillarían, pero por ahora, decidió mantenerlo oculto. Su nueva coloración pronto quedó oculta bajo su vieja armadura. Su tamaño no había cambiado, y él ajustó las piezas para que sus alas se extendieran. Con la evolución de su cuerpo, adquirió nuevas habilidades. Gran parte de su transformación anterior se había centrado en adquirir hechizos y fortalecer su capacidad de lanzarlos. Mandíbulas infundidas con maná. Habilidad activa. Infunde sus mandíbulas con maná radiante que inflige daño a lo largo del tiempo a cualquier enemigo mordido. Rayo de maná prismático. Habilidad activa. Condensa el maná ambiental en un proyectil brillante que se refracta en múltiples rayos antes del impacto. Eficaz contra grupos o enemigos evasivos. La siguiente fue la habilidad que había obtenido para alcanzar el rango de vuelo de maná mejorado. Habilidad activa. Esta habilidad mejora considerablemente la maniobrabilidad aérea, permitiendo una aceleración rápida, cambios de dirección repentinos y la capacidad de mantener el vuelo durante largos periodos sin fatiga. Al activarse, las alas del usuario se infunden de maná, dejando una tenue estela de luz azul. Aunque no lo había planeado, esto era justo lo que necesitaba para su siguiente misión. Tenía la intención de enfrentarse a los bandidos pronto, pero llegar a Gleam siempre había sido un obstáculo. Su campamento estaba lejos del asentamiento, a 2 o 3 días de camino a pie. Con su habilidad de fusión, podía cubrir esas distancias rápidamente, pero no podía llevarse a Gleam consigo. Ahora que parecía capaz de volar más rápido, la posibilidad de que mantuviera el ritmo se volvió real. Aún no estaba seguro de su verdadera velocidad, pero pronto lo descubrirían. Nombre. Destello. Clasificación. Hormiga de maná de resplandor plateado de L1. Tipo. Insectoide. Puntos de vida HP. 371, 371. Puntos mágicos MP. 740, 740. Puntos de resistencia SP. 32, 53, 25. Fortaleza. 139 más. Agilidad. 15D, 5. Destreza. 2D. Constitución. 1D. Inteligencia. 22D, 31. Sabiduría. 21D, 30. Fuerza de voluntad. 17D, 24. Durabilidad. D. Eso debería funcionar bien. Rusty asintió mientras apagaba la pantalla del sistema.
Se había logrado un vuelo mejorado, y era hora de probarlo. Juntos, salieron por la puerta del asentamiento y se dirigieron a un terreno tranquilo donde nadie los molestaría. Allí, Gleam tuvo el espacio que necesitaba para desplegar sus alas y alzar el vuelo. El sol brillaba con fuerza en el claro del bosque, que decidió usar como refugio. No había guardias patrullando hasta allí, y los aventureros estaban más interesados en la mazmorra que en venir aquí. Era el lugar perfecto para realizar las pruebas, y Gleam ya se había bajado de su hombro para intentarlo. Muy bien, veamos qué puedes hacer. Rusty se cruzó de brazos y retrocedió para dejarle espacio. Gleam chasqueó las mandíbulas una vez y luego extendió las alas. El tenue resplandor azul de los bordes se iluminó y emitió un agradable zumbido. Entonces, con un repentino estallido, se elevó por los aires. El rastro de maná que dejó tras de sí brilló como polvo de estrellas esparcido, y Rusty no pudo apartar su mirada metálica de ella. Se lanzó a la izquierda, luego a la derecha, con el cuerpo girando en espirales cerradas como si de repente se hubiera quedado sin peso. Su velocidad era asombrosa, mucho mayor que cualquier otra que hubiera logrado antes. En un instante, descendió, rozando la hierba como un halcón de caza. Dio una vuelta en el aire antes de aterrizar con precisión frente a él, con las alas plegadas contra la armadura. Eso estuvo genial, Gleam. ¿Qué? ¿Quieres que me suba? Ya veo. Eso sí que podría funcionar. Rusty asintió y examinó la zona. Tras activar su detector de vida para asegurarse de que estaban solos, cambió a una de sus armas, adoptando su forma más pequeña, la que podía montar en la espalda de Gleam. Justo cuando ella se lo pidió, se subió y esperó a que se marchara. Muy bien, vamos a intentarlo. Antes de que pudiera terminar, Gleam salió disparado por los aires. La repentina aceleración casi lo derribó, y Rusty se aferró a las muescas de su armadura mientras el viento aullaba contra su casco. Su tamaño más pequeño lo hacía más ligero, pero también lo hacía más vulnerable a las corrientes. Ja. No está nada mal. La experiencia fue emocionante, y la vista desde arriba, aún mejor. Gleam se movía y giraba por el aire, poniendo a prueba los límites de su nuevo cuerpo de rango de el mundo a sus pies se desdibujaba, los árboles se encogían a medida que ascendían. Su velocidad era asombrosa, lo suficientemente rápida como para adelantar a las aves con facilidad. ¿Podría ser tan rápida como un wyvern? Quizás incluso más rápida. Alexander habló con asombro, su luz parpadeando en la cuenca del ojo derecho de Rusty. No tan rápido como mi dragón, eso seguro. Aburdón se jactaba de su pasado, pero Rusty lo ignoró. Su atención se centraba en la huida de Gleam y en la idea de que sus planes podrían tener que cambiar. Había planeado usar su habilidad de fusión de elementos para adelantarse y esperar a que ella lo alcanzara, pero ahora estaba claro que podía simplemente montarla todo el camino. En realidad, este enfoque probablemente era más seguro y mucho más eficiente. Gleam ascendió en espiral, sus alas formando arcos de luz azul brillante en el cielo, y luego se precipitó hacia abajo, deteniéndose justo antes de volver a subir. Finalmente, aterrizó y dejó que Rusty se deslizara de su espalda. El brillo de sus alas se desvaneció al plegarlas contra sus costados. Eso fue increíble. Abrió la ventana del sistema para revisar sus estadísticas. Su resistencia y maná apenas habían disminuido. Su habilidad de vuelo era notable, y parecía capaz de mantenerla durante largos periodos sin problemas. Bien. Eso significa que la distancia ya no es un problema. Podemos investigar el campamento de bandidos esta noche y ver cuánto tardamos en llegar. Gracias a la evolución de Gleam, se acercaba la fecha del siguiente pago. Esperaba reclamar el dinero que los bandidos habían estado acumulando, ya que le permitiría ignorar al gremio de comerciantes que intentaba obligarlo a cerrar. Cayó la noche y los últimos rayos de sol desaparecieron bajo el horizonte que se oscurecía. Rusty Fastenet volvió a examinar su pequeño cuerpo. Durante el día, había pulido algunos bordes para hacerlo más aerodinámico, una palabra que había aprendido de Alexander. No entendía del todo cómo funcionaba, pero con este cuerpo más estilizado y ligeramente más ligero, Gleam no tendría que esforzarse tanto. No debemos volar demasiado alto y debemos evitar los caminos principales. Si los aventureros nos ven, podrían intentar derribarnos con hechizos o flechas. Manténganse cerca de los árboles para que podamos cubrirnos si alguien nos ve. Rusty apretó las correas que lo sujetaban a la espalda de Gleam. El leve zumbido de sus alas vibró a través de su pequeño cuerpo.
Sus antenas brillaron suavemente al percibir las cambiantes corrientes de aire, y pronto ambos comenzaron a flotar. El bosque se extendía ante ellos, envuelto en la noche. La luz de la luna se filtraba por las aberturas del dosel, pintando vetas plateadas sobre la maleza. Los búhos graznaban desde las ramas ocultas, y una brisa fría traía los aullidos lejanos de depredadores y monstruos. Estaban dejando atrás el bosque infestado de orcos, pero eso no significaba que el resto del bosque estuviera a salvo. Bien, Gleam. Primero exploraremos. No hay necesidad de luchar esta noche. Solo observaremos, aprenderemos y nos iremos sin ser vistos. Con un solo aleteo de sus alas brillantes, se elevaron en el aire. Rusty sintió una ráfaga de viento frío pasar junto a su casco mientras los árboles se desdibujaban en la oscuridad. Gleam se mantuvo a baja altura, revoloteando entre las copas de los árboles y serpenteando entre las copas. Volaron durante horas, pero la distancia que habría requerido una larga marcha para cubrirlos llevó al campamento de los bandidos en menos de 2. Eso fue más rápido de lo esperado. A lo lejos, tenues brasas anaranjadas titilaban entre los árboles como luciérnagas. El humo flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el aroma a carne asada y el hedor de cuerpos sin lavar. Rusty no podía olerlo, pero al acercarse Gleam, sus antenas se aplanaron con irritación. El campamento de bandidos se extendía por un claro, iluminado por hogueras y antorchas dispersas. Desde arriba, Rusty distinguió toscas empalizadas de madera y torres de vigilancia construidas a toda prisa, cada una con figuras armadas. Demasiado organizados para ser simples ladrones de caminos. El brillo en la cuenca derecha de Rusty pulsó débilmente mientras la voz del guía se escuchaba a través de su casco. Han construido más que un simple escondite. Parece el comienzo de una fortaleza. Aburdón soltó una risa seca. Es una lástima comparado con lo que he visto, pero sí. No piensan irse pronto. Era evidente que estos bandidos no temían a los nobles cercanos. Estaban estableciendo algo permanente, y eso por sí solo resultaba sospechoso. Aún más preocupante era la presencia de otros en el campamento que parecían formar parte de una caravana mercante. Aterricemos, Gleam. Gleam descendió y se escabulló tras una hilera de árboles, dándole a Rusty un lugar donde desmontar. No había planeado atacar esa noche, pero cuanto más esperara, más dura se volvería la batalla. Para su sorpresa, los bandidos parecían estar celebrando. La mayoría estaban borrachos, y eso les dio la oportunidad de atacar. Fin del capítulo 190.